Muchísimas gracias, retornamos hasta sus hogares y por supuesto en el tema central. Hoy hemos escogido algo que es muy importante. Hemos tocado ya junto a un gran profesional este tema, pero mucha gente nos ha pedido que vayamos a hablar la segunda parte, vayamos a involucrarnos y empaparnos un poco más en esto de la enfermedad de la celiaquía o el celiac, junto al doctor Gosen López, a quien le voy a dar la bienvenida acá en el ABC de la Medicina. Mi querido Gosen, ¿cómo te va? Bienvenido, muchas gracias. Un gusto, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, haber aceptado nuestra invitación y por supuesto sacar de toda duda y interrogante que tiene la población con relación a este tema que me parece que es importante tocarlo siempre. Sí, totalmente. Tema nuevo para la sociedad boliviana, creo. ¿Qué es la celiaquía? ¿Qué es la intolerancia al gluten? La celiaquía, la enfermedad celíaca, el gluten, en realidad es una enfermedad de predisposición genética. Se va activando con algunos factores cruciales. O sea, está ahí presente en un porcentaje probablemente bastante alto de la población. Probablemente más del 30% de la población general de cualquier país del mundo, incluida Bolivia ya, tiene la predisposición ahí latente, pero como todas las cosas, puede activarse con alguna situación. El hecho de que se active quiere decir que las personas no nacen celíacos, nacen con una predisposición. Por eso decía por lo menos el 30%, la verdad es que no se sabe exactamente cuál es el porcentaje exacto, tal vez es más. En algunos países se ha encontrado, alarmante, ¿no? Y es alarmante. Te cuento, en algunos países se ha encontrado que es hasta el 60% de la población, lo cual, más allá en realidad el mensaje no es alertar a la gente de que todo el mundo puede ser celíaco, sino de qué es la celiaquía, o sea, informar a la gente qué significa ser celíaco, qué significa la celiaquía, qué cosas hay que tomar en cuenta. ¿Cómo se puede diagnosticar? Porque es otra cosa, ¿no? ¿Se puede o no se puede diagnosticar? Exacto. Sí se puede diagnosticar. Y luego, ¿se puede o no se puede tratar? Sí se puede tratar. Entonces, la idea es aclarar todos estos puntos. Y hay algo que me llama la atención. Evidentemente, se puede detectar. Se puede detectar. Exámenes complementarios, enseguida me los vas a decir. Bien. Pero hay muchos que hacen este tipo de exámenes y análisis que no saben. Y la verdad es que sale lo que yo había hecho en la introducción. Salen con otro tipo de patología, ¿no? O sea, salen con otro tipo de diagnóstico que no es el adecuado. ¿Por qué? Porque no hay médicos que estén involucrados en esto de la enfermedad celíaca, ¿verdad? Sí, de momento lo que sucede es que al ser una cuestión de predisposición genética, ¿sabes? Todo el mundo, los médicos principalmente, hemos asumido que le pertenecía a un tipo de población. No nos hemos incluido porque los libros, todo lo que viene, lo que estudiamos en la carrera, incluso cuando vamos a hacer nuestra especialidad al extranjero, piensas que es un contingente de otra realidad. Piensas que son gente de Estados Unidos o de Europa. ¿Por qué? Justamente eso te iba a preguntar, porque eso merece una orientación realmente puntual, ¿verdad? Puntual, voy a eso. Gracias, Luis. Todos tenemos la predisposición a enfermar. Es exactamente igual que la diabetes. La diabetes se produce. La gente ya sabe por qué se produce la diabetes. La gente dice, la diabetes se produce por azúcar. Te cuento que la gente me dice, la diabetes se produce por harinas. La gente me dice, me contestan, la diabetes, doctor, se produce por estrés, ¿correcto? Correcto, les digo. Todas las enfermedades con predisposición genética tienen estos mismos componentes. Alimentación, estrés, ¿no? Y tendencia genética individual. Todas. La celiaquía también tiene los tres componentes para que una enfermedad de predisposición genética se manifieste. Alimentos, estrés y susceptibilidad individual a esa situación. Qué increíble. ¿Hereditario también puede ser? No. Lo que es hereditario de estas tres características
lo más fuerte a nivel hereditario. Todo esto es hereditario, ¿no? La alimentación, sabes que las costumbres se heredan, pero la más fuerte es esa susceptibilidad a tener esa enfermedad en presencia de cuestiones alimentarias y estrés. Esto me parece algo muy interesante y que tenemos que tomarlo muy en cuenta, por favor, porque estamos hablando de grupo familiar, estamos hablando de pareja, estamos hablando de una misma consistencia dentro de un hogar donde uno se alimenta lógicamente de lo mismo, donde uno toma lo mismo, donde uno ve lo mismo. Entonces ahí, y las predisposiciones son para unos sí, para otros no, según lo que tomamos en cuenta en lo que la explicación. Eso es, ¿verdad? Eso es. Entonces, utilizando ese mismo punto, digamos, de inicio, cuando llega un paciente al médico, ¿no? Al especialista o incluso al general, el enfoque que tenemos de cara hacia esa persona es la de la media, la del estándar. Entonces, ¿qué ha comido? ¿Qué no ha comido? ¿Vamos a hacer esta prueba o esta otra? Pero los extremos, es decir, ¿usted es demasiado sensible al estrés? Por ejemplo, eso no lo pregunta ningún médico, ni el general, ni el especialista del estómago, por ejemplo. Antes de continuar, ¿usted es demasiado sensible al estrés? Exageradamente, doctor. Entonces tengo que incluir otras pruebas, por ejemplo, el laboratorio para celiaquía. No vaya a ser que usted además tenga celiaquía, y por si acaso voy a pedir el de la diabetes, no vaya a ser que usted se esté haciendo diabético. A la hora de hacer el diagnóstico, pensamos en las 3 posibilidades más frecuentes. Pero eso está fabricado en base a lo que nos han dicho que hay. Si en Bolivia no nos han dicho que hay celiaquía, nunca vamos a pensar en celiaquía, porque nadie nos ha dicho. Por si acaso, la frecuencia posible de celiaquía en un país, en cualquier país, incluso en Bolivia, es del 1 al 32%. Cuidado, que puede haber que cualquier cosa que te llegue a la consulta, existe del 1 al 32% de posibilidades de que sea celiaquía. Si nos dijeran esto, tengo que apostar por algo. 32% ¿Sí o no? es bastante. Claro. Hasta el 32%. ¿Con qué vas a salir de dudas? Primero, sospechándolo. Segundo, pidiendo las pruebas laboratoriales para descartar celiaquía. Como exámenes complementarios. Exámenes complementarios. ¿Y cuáles son esos? Son los anticuerpos para celiaquía. Tú pides, si no te acuerdas los nombres, son 4 principalmente: antiendomicio, antigliadina, antitransglutaminasa. Si no te acuerdas todos estos, entonces dices anticuerpos para descartar celiaquía. ¿Cuál es la sintomatología, que me parece que es fundamental e importante en esto, ¿no? Sí, esta parte es una de las más exquisitas en cuanto a la celiaquía. La celiaquía, todo el mundo, y aquí es el cuadro mayormente de confusión a veces en la clínica, la celiaquía mayormente tiene síntomas digestivos. Hinchazón, dolores difusos, dolores estomacales, reflujo, puede tener acidez, puede tener, es como con gastritis también, puede tener intolerancias alimentarias, no solamente, todos los alimentos le hacen daño, puede tener intolerancias, puede tener diarrea, o puede llegar a tener estreñimiento también. Síntomas digestivos, síntomas digestivos que el médico no termina de filiar, por ejemplo, ante todo diagnóstico o sospecha de una persona que no encuentras nada y crees que tiene síndrome de intestino irritable, se llama actualmente, en Bolivia dicen colon irritable. Toda persona que tenga colon irritable, el médico, la persona, el especialista, tiene que pedir anticuerpos para celiaquía por sistema. O sea, eso ya está establecido. Está establecido. Qué bien. Está establecido afuera en los protocolos internacionales. En Bolivia no, porque como nadie nos ha dicho que la celiaquía no es solamente de los gringos, ni de los europeos, ni de los mediterráneos, no la estamos pidiendo porque no está en un protocolo. Realmente hay muchas patologías que, incluida esta, y esta
bueno, la conocemos quienes hemos salido al exterior, a países de primer mundo, llamamos así, porque en sus desarrollados que se encuentre este tipo es muy raro. Y la verdad es que Bolivia ya se ve, ya se tiene esto, y falta un poquito más de información. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Gracias. Es que es importante, ¿no? La verdad es que a la gente no le vas a decir una sola vez, tienes que repetirle bastante para que la gente realmente la tome muy en cuenta. Y no solamente la gente, sino los mismos profesionales también, porque sí, he escuchado, pero después se quedó en eso. O sea, no hay un estudio a profundidad para saber qué es eso, ¿no? Y por eso yo te felicito, porque la verdad es que encontramos ya un profesional que está involucrado en este tema de la celiaquía, y para tratar de orientar justamente estamos acá. Bien, ahora nos vamos a ir a las preguntas, por favor, para que nuestros amigos en todo el país también estén satisfechos con las respuestas. Adelante, nos vamos a ir hasta Tarija. Adelante con la primera pregunta. Bien, repito, ¿qué pasa con una mujer que tiene celiaquía y se embaraza? Es muy interesante la pregunta. Claro que tiene, lo más importante es, la mujer si tiene diagnóstico de celiaquía, va a experimentar una mejoría bastante transitoria que dura algunos meses del embarazo, porque se aumenta la producción de cortisol, disminuyen los anticuerpos, es como tomar antiinflamatorios de forma natural, el embarazo. Exacto. Tienen que disminuir los anticuerpos. Entonces, como la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, disminuyen los síntomas de la celiaquía, ¿ya? Entonces muchas veces las mujeres que están embarazadas experimentan esa mejoría de los síntomas de la celiaquía. Muchas mujeres celíacas que conozco, pacientes, me dicen, doctor, el embarazo ha sido la mejor época de mi vida, siendo celíaca. Pasa esta temporada, pues pasa esta época, y en cuanto empieza o sea, ya nace el bebé, ¿no? Y en cuanto empieza a dar de mamar, el bebé va creciendo, la mujer como que de golpe luego en algún momento, al tercer mes, al cuarto o al segundo, desarrolla otra vez los síntomas clínicos de la celiaquía. Te cuento que yo conozco embarazadas que me dijeron, pensé que me había curado de la celiaquía. Entonces vuelven otra vez a la rutina anterior, antigua, antes del diagnóstico de la celiaquía, y cuando ya nace el bebé, ya no se les ocurre, no hay orientación, nadie les dice, por si acaso durante el embarazo van a disminuir tus síntomas, no es necesario que pienses que te has curado si no estás convencida de que te has curado. Así es el embarazo. Entonces nace el bebé y la mujer debe, antes de que nazca el bebé o durante el embarazo, continuar sus cuidados. No hay ningún problema por mantener un sistema nutricional para control de la celiaquía. Debería hacerlo, debería controlar, debería cuidar sus síntomas, debería cuidar su alimentación, cuidar su estrés. Nace el bebé, debería continuar haciéndolo. Segunda pregunta, por favor, nos vamos hasta Bermejo. Hoy esta pregunta es formidable. ¿El gluten es necesario para la alimentación humana? La respuesta es no. Nunca ha sido necesario el gluten para la alimentación humana. Te voy a dar ejemplos. Te voy a contar la historia del gluten breve para explicar que no es necesario el gluten para la alimentación humana. Te cuento que el trigo, la harina de trigo que tiene mayoritariamente gluten, se ha sembrado de forma original en el Mediterráneo, en Egipto, o sea, en todo el periférico, el contorno del mar Mediterráneo. En Norteamérica, las tribus indígenas norteamericanas, que siguen existiendo hasta el día de hoy, no tenían pan, no tenían trigo, no tenían harina de trigo. Los sudamericanos, desde Centroamérica hasta Sudamérica, todos los sudamericanos, ni los incas, ni los de la Tierra del Fuego, no teníamos nada de harina de trigo, no consumíamos trigo jamás. En Asia, en Oriente, no tenían trigo, no se consumía trigo. El trigo ha ido saliendo del Mediterráneo con las conquistas europeas hacia todo el mundo. Nunca hemos necesitado trigo como raza, como población para vivir. El trigo se ha popularizado en los últimos años a partir de 1940 con la industria de la alimentación básica y exclusivamente. No necesitamos. Ahí está.
ahí está la respuesta, más clara no puede existir. Tercera y última pregunta, nos vamos hasta Sucre. Qué buena pregunta, muy interesante también la pregunta. Por supuesto que la celiaquía, al ser una enfermedad de predisposición genética, hay niños que pueden nacer con la predisposición aumentada, ¿ya? Entonces, esta predisposición se puede manifestar a temprana edad con síntomas gastrointestinales, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces un niño, un bebé de 1 año o 2 años que empieza a tener síntomas gastrointestinales, no mejora, no hay diagnóstico, al final terminan diagnosticando celiaquía. Cuanto más antes, mejor, para que el intestino no se siga inflamando. Síntomas neurológicos en la infancia. Un niño que tiene síntomas neurológicos, convulsiones epilépticas, y que en el estudio neurológico no hay nada, no hay daños en el cerebro. Pedir anticuerpos por si es una celiaquía. Y finalmente, hay varios casos de estos. Finalmente, hay varias situaciones en las cuales un niño, por ejemplo, la diabetes tipo 1, un niño que desarrolla una diabetes tipo 1 sin antecedentes familiares, incluso con antecedentes familiares, hay que pensar en una celiaquía. Y así cualquier enfermedad que está fuera de contexto en la edad pediátrica. Cualquier enfermedad fuera de contexto. Fuera de contexto es, el niño no tiene una gastroenteritis transitoria, no tiene una infección respiratoria transitoria, no ha tocado una cosa alérgica y le ha producido una alergia. Cualquier enfermedad complicada, compleja, fuera de un contexto normal con que puedas entender, pensar en una celiaquía. Vamos a hablar un poquito sobre el tratamiento. Tratamiento. Para esta sección me gusta mucho hacer el enfoque más genérico de la nutrición, ¿ya? Que involucra aspectos emocionales, físicos, incluso geográficos de la nutrición. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta fundamental, y esta pregunta me la hizo un médico americano famoso cuando yo estaba estudiando esta especialidad de medicina funcional. Yo tenía colon irritable, él me dijo, ¿tú qué quieres? ¿No? Con esto, con este sistema, con lo que estás aprendiendo, ¿qué quieres? ¿No? Y yo le dije, quiero que me deje de doler. ¿No? Y entonces me dijo él, te cuento que es muy poco ambicioso tu deseo, me dijo. ¿Qué quieres con el hecho de que te deje de doler? Le dije, quiero tener una vida abundante, próspera, quiero desarrollar mi profesión, quiero ver crecer a mis hijos. Eso, me dijo, eso no es enfocarte en la enfermedad, me dijo. No te enfoques en la enfermedad. Si te enfocas en la enfermedad, no te enfocas en el resto que tienes, que es tu vida, me dijo. Entonces, el enfoque nutricional para el tratamiento de la celiaquía está acompañado de este cambio de pensamiento, ¿no? No es tratar la enfermedad. Tratar la enfermedad se puede tratar, por ejemplo, yo soy microbiólogo, tienes una infección, tomas este tratamiento antibiótico durante 7 días. Ya está, se acabó. Entonces no hay nada más que pensar o avanzar. Qué interesante, hasta ahí me parece súper interesante, porque, y esto del aspecto nutricional realmente es la parte fundamental de este tema, ¿verdad? Sí. Y del tratamiento en sí. Sí, te cuento que teniendo esa perspectiva de lo que es el tratamiento de una enfermedad como la celiaquía, entonces, con todo este enfoque que te acabo de contar, termino encontrando 2 sistemas internacionales, mundiales, uno americano canadiense y otro europeo, que son las mejores alternativas para el tratamiento de la celiaquía. Que son el sistema SCD, o dieta de los carbohidratos específicos, y la dieta GAPS, que es GAT, intestino, y psicología, que es la dieta GAPS. Motivos principales son alimentación completa, totalmente natural, prácticamente nada procesada. Es decir, vegetales, carnes, proteínas de todo tipo. Estamos hablando de pollo, de cerdo, de vaca, de todo tipo, pescado, gracias, huevos también. ¿De acuerdo? Entonces, vegetales, grasas, proteínas.
grasas buenas como el aceite de oliva, la aceituna, el coco, ¿de acuerdo? Grasas buenas que se han utilizado de toda la vida. Palta, gracias, palta. Después, cantidades controladas, moderadas de fruta, ¿de acuerdo? O sea, porque en realidad la fruta es un tentempié, no es el alimento principal, ¿de acuerdo? Y con este sistema de estos 4 nutrientes principales, dentro del grupo de los carbohidratos, entonces los vegetales, que mucha gente me dice, Doc, ¿los vegetales son carbohidratos? Le digo, sí, siempre, de toda la vida. En el libro básico de cualquier nutricionista está que los vegetales son carbohidratos. Las carnes y las grasas saludables de origen animal, la mantequilla, el huevo, la carne, el pescado, el pollo, el cerdo, ¿de acuerdo? Y finalmente las sustancias o semillas grasas, que las que he mencionado, la palta es una semilla, te cuento, la aceituna, el aceite de oliva. Si vas al mercado, si pones en internet SCD GAPS, te tienes los listados infinitos, interminables, de todos los alimentos que puedes comer. Por ejemplo, mariscos puedes comer carne de llama, puedes comer cordero, puedes comer todos los vegetales. Vas a aquí yo voy al mercado y digo, ¿y ahora qué compro? Así, me da ganas de comprar 1 libra o 2 de cada vegetal que veo delante de mis ojos, de todos los colores, de todas las variedades. Vas a casa, preparas estos alimentos, haces caldos, consomés, haces al horno, haces a la plancha, haces a la parrilla y comes así de esta forma. Estos 2 sistemas, SCD y GAPS, han demostrado que en 2 años el estrés biológico, la inflamación intestinal remite por completo. Sí, una maravilla. ¿Qué pasa con aquellas personas, por ejemplo, y sé que nos está yendo y el tiempo, aquellas personas, por ejemplo, que han encontrado una harina gluten free, por ejemplo? Sí. ¿Se puede? ¿Sabes qué sucede? Esto es poder, no poder. En realidad te cuento que la gente opta por esas opciones, pero yo las considero y explico esto siempre, siendo capacitado en el sistema GAPS, que me he ido a formar a Inglaterra. La clave consiste en entender que todo tipo de harinas, te cuento que las harinas que no tienen gluten, tienen otro tipo de proteína llamada prolaminas. El maíz tiene prolaminas, el arroz tiene prolaminas, la quinoa tiene prolaminas. Son sin gluten, son gluten free, pero tienen prolaminas. Con ese sistema de hace años también, ya que no ha tenido mucha más repercusión, se ha visto que los celíacos pueden desarrollar problemas inflamatorios celíacos hasta en un 70% con las harinas gluten free. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Es información. Yo que conozca, hay varias personas que se han traído inclusive esta harina de Chile. Se las hacen traer porque entras a internet o vas al médico, te dice gluten free, sin gluten. Pero la información que está saliendo publicada en los últimos 2 años dice que las prolaminas de los otros cereales perjudican el avance, la progresión mucho más evidente, eficiente, eficaz para que un celíaco pueda salir del contexto de la enfermedad celíaca. Miguel Gosen, te agradezco muchísimo por haber estado hoy con nosotros para hablar sobre este tema. Vamos a continuar. Tenemos que seguir informando, orientando sobre este tema y lógicamente mejor la prevención está el punto fundamental de esto. Te agradezco muchísimo. Gracias, Luis. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros retornamos luego de esta pausa acá en el ABC de la Medicina, pensando en tu salud.